Un saludo, hermanos, amigos, mentores del libro 4 de ETE. Permítame compartir con ustedes un pequeño video de ayuda para la lección número 2. Hoy vamos a tratar algunas aplicaciones prácticas de la alimentación de los 5.000. Es importante ver que en este milagro podemos apreciar algunos aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, esta actitud del niño que dio a Jesús todo lo que tenía. Él no vaciló de entregar sus 5 panes y sus 2 peces, que era todo el sustento, era su lonchera. Ahora, es importante ver aquí en el niño una actitud muy rica, es la generosidad. Este niño dispuso, estuvo dispuesto a sacrificar su propio sustento por el bien de los demás. Ahora, lo maravilloso para nosotros es ver cómo Jesús no deja sin sustento al niño, sino que Jesucristo suple en abundancia para que este niño generoso pueda tener su sustento, pero al mismo tiempo también que pudieran comer más de 5.000 personas. La pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿haríamos lo mismo que hizo este niño? ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar lo nuestro, dárselo a Jesús para beneficio de los demás? Y si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Cuál sería nuestro temor? ¿Qué nos limitaría? Tal vez nuestro temor sería quedarnos sin sustento, quedarnos sin recursos. Lo veríamos como una acción temeraria o imprudente, dar todo a Jesús. El niño lo dio sin temor, porque confiaba plenamente en Jesucristo. Y este es un ejemplo precioso de confianza en Jesucristo como Dios, como sustentador de todas las cosas, que Él provee para todos y que nunca, nunca nos hará padecer necesidad. George Müller fue un misionero alemán que trabajó construyendo y sosteniendo orfelinatos en Bristol, Inglaterra, a finales del siglo XIX. Él nunca tocó la puerta de ninguna institución para pedir dinero. Él confiaba en la oración. Y durante muchos años nunca faltó pan, nunca faltaron recursos para construir orfelinatos, para alimentar y vestir a los niños, porque Dios proveyó todo lo que necesitaba. Vemos aquí una similitud entre la fe de este niño que le entregó todo a Jesús y George Müller. Por otro lado, este milagro de la alimentación de los 5.000 nos muestra el poder de Jesús para multiplicar aquello que nosotros le damos. Jesús recibió del niño 5 panes y 2 peces y lo multiplicó para alimentar a más de 5.000 y que aún sobrara. Él hoy puede hacer lo mismo con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras ofrendas misioneras. Cuando compartimos con generosidad y con buen corazón, Jesús multiplica aquello que le damos con una actitud desprendida y generosa. Por esto, hermanos, confiemos en la provisión y nunca dudemos que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Un segundo aspecto que debemos enfatizar en esta sesión es cómo se relacionan los hechos de la primera Pascua y la alimentación de los 5.000 y cómo ambos hechos se relacionan con la cena del Señor. La relación entre la primera Pascua y la alimentación de los 5.000, Jesús la explicó en su mensaje en la sinagoga de Capernaum. Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida. Así como Dios en la Pascua proveyó salvación por medio del sacrificio del Cordero, así también Jesús es la provisión de Dios para salvación de la humanidad y necesitamos participar de Él por medio de la fe, para que de la misma manera como los israelitas al participar del Cordero y untar con los dinteles
los dinteles de las puertas con la sangre del Cordero obtuvieron salvación, así también nosotros, al participar de Jesucristo, podemos también tener perdón y salvación. En ese sentido, la cena del Señor es la misma figura. El pan y el vino representan el sacrificio de Cristo, quien murió para darnos perdón y salvación. Al participar de estos elementos, manifestamos nuestra fe en su obra y en su persona, y por ello tenemos salvación y vida eterna. No por el hecho de participar del pan y el vino, sino por nuestra fe en Jesucristo, que es representada en la participación de esos elementos. Tomar el pan y tomar el vino en representación del sacrificio de Cristo. Un tercer aspecto que debemos enfatizar en esta lección es cuáles son las razones por las cuales la multitud quería nombrar a Jesucristo como rey. Primero, vemos que hay un rechazo a la conducta excesiva de derroche de Herodes Antipas, quien tenía fastuosas residencias y tenía una vida de lujos, pero a ello también es el rechazo a la vida inmoral, ¿no?, en la cual vivía Herodes Antipas, ya que convivía con su cuñada, con la esposa de su hermano. Entonces esto producía indignación al pueblo judío. Por otro lado, una de las razones por las cuales querían nombrar a Jesús era porque en contraste con Herodes veían en Jesús un hombre íntegro, puro y temeroso de Dios. Pero también una segunda razón es porque veían en Cristo un líder bondadoso y milagroso que podía suplir todas sus necesidades materiales. Entonces, en el fondo, no era tanto que ellos querían nombrarle rey, porque creían en él como el Mesías, como en el Salvador, sino como alguien que podría librarlos de la tiranía de Herodes y que podía suplir sus necesidades materiales. Al darse cuenta Jesús de estas motivaciones, Jesús se retira, porque no era el propósito para el cual Jesús había venido. Él había venido para restaurar espiritualmente a la nación de Israel y no políticamente. Algo más que tenemos que tocar en esta lección tiene que ver con el repaso de los 5 ajustes psicológicos. El primero, la proyección. Recordemos que la proyección es negar nuestros propios fracasos y los condenamos o los vemos en otros, y así evitamos tener que enfrentarnos. Los proyectamos. Nuestras culpas, nuestros errores, los vemos en otros para no verlos en nosotros mismos. Un segundo error o un segundo problema en este aspecto, el segundo tema es la racionalización, que es justificar nuestros errores, y usamos razones falsas, ¿no?, evitando las verdaderas. Es una forma de justificar nuestros errores, nuestras falencias, ¿no?, o minimizar aquellas cosas que hacemos. Un tercer ajuste psicológico es el desplazamiento, descargar nuestra rabia en un inocente o más débil. Tenemos que hacerlo contra el más fuerte, pero no lo hacemos. Generalmente lo hacemos con el más débil. Y decimos por eso que nos descargamos. Puede ser con un hijo pequeño, con un perro, con alguien inferior a nosotros en categoría en nuestro trabajo, etc. También hay 2 ajustes defensivos. Es la regresión. Muchas veces cuando tenemos dificultades y problemas, volvemos a un comportamiento infantil para salir de una dificultad. Puede ser llorar, puede ser escapar, huir, no reconocer, ¿no? Hasta muchas veces podemos sencillamente negar, ¿no?, como un niño, para no asumir nuestra responsabilidad de un problema.
Y el último ajuste defensivo es la conversión. A veces podemos convertir un conflicto en una enfermedad psicosomática. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces manifestamos una enfermedad. Nos puede doler la cabeza, podemos hacer cierto tipo de malestar, ¿no? Taquicardia, nos sube la presión, etcétera. Entonces sería somatizar un problema, pero es en el fondo un ajuste psicológico para defendernos o huir de determinados problemas. Es importante que nosotros como líderes y como consejeros conozcamos estos principios. Un último punto tiene que ver con las reglas en cuanto a la aplicación de las escrituras. La primera regla: si las escrituras contradicen la tradición humana, debemos seguir las escrituras. Por ejemplo, la tradición nos dice creer en los santos como intercesores. Nosotros tenemos que seguir la escritura que dice que el único intercesor es Jesús. Si el atuendo, las vestimentas de la persona, de acuerdo a la tradición de nuestra iglesia, es determinada de tales formas, tenemos que tener cuidado porque las escrituras no nos dicen cómo tenemos que vestirnos en forma exacta. Por lo tanto, tenemos libertad y podemos modificar las tradiciones de la forma como nosotros podemos ir vestidos a una iglesia. Por otro lado, si las escrituras no contradicen la tradición humana, entonces podemos nosotros también incursionar en nuevas costumbres o innovaciones. Por ejemplo, celebrar la Pascua el 25 de diciembre. Podemos hacerlo con libertad. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos da una fecha exacta en la cual nació Jesús. Por lo tanto, tenemos libertad de celebrarla el 25 de diciembre o en otra fecha. No hay ningún problema en hacerlo antes o después. Por otro lado, en los últimos tiempos, ofrendar o diezmar usando medios electrónicos. La Biblia nos habla que tenemos que ser generosos, que tenemos que dar al Señor, que tenemos que dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. No nos dice la forma, así que podemos innovar en la forma con toda libertad. También la Biblia no contradice de usar determinados instrumentos musicales o de orar de diferentes posiciones, formas u horarios. Por lo tanto, si las escrituras no contradicen la tradición humana, podemos usar la tradición y podemos innovar nuevas costumbres que no vayan en contra de lo que nos dice las escrituras. La última pregunta, que es esa reflexión. Como líder, ¿qué pasos tomaría si descubre que su iglesia se practica una tradición que va contra las escrituras o que no es la más conveniente? Tomando como ejemplo nuestra iglesia en Monterrico, nosotros observamos, en cuanto a la dedicación de niños, que habían ciertas cosas que no eran correctas. Por ejemplo, tradicionalmente veíamos que el pastor cargaba al niño, dejaba a los padres a un lado y oraba por la vida del niño. Eso, a la luz de las escrituras, no era lo más exacto. Entonces, pensamos con las escrituras qué sería una correcta dedicación de niños. Entonces, nos dimos cuenta que el énfasis tenía que recaer en la responsabilidad de los padres. Por esto, los cambios fueron los siguientes. Primero, la mamá agradece a Dios por la bendición de la maternidad. Segundo, el padre se compromete junto con su esposa públicamente a criar a su hijo en el temor de Dios. Tercero, la pareja ora comprometiéndose para criar a su hijo en el temor de Dios. Y por último, el pastor pide a toda la congregación se ponga de pie para orar por la pareja y por el niño para que se cumplan los propósitos del Señor. De esa manera, creo que recuperamos un aspecto muy interesante de hacer bíblica, digamos, la dedicación de los niños y enfatizar que esa dedicación enfatice la responsabilidad de los padres en la crianza y en la educación de sus niños de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno,
Esto era lo que quería compartir. Disculpen si ha sido un poquito largo este video. Espero que les ayude. Dios les bendiga y que tengan una linda clase. Hasta luego.